Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicados a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia, y estos son nuestros titulares. La primera semana de León XIV desde su toma de posesión ha estado marcada por el compromiso con la sinodalidad y por sus primeros actos de gobierno. El pasado día 20 se ha cumplido el 1700 aniversario del inicio del Concilio de Nicea, en el que se proclamó la divinidad de Jesucristo contra los arrianos. El cardenal Müller ha expresado su satisfacción por la elección del Papa León XIV y su convencimiento que será capaz de unir a la Iglesia. 4 obispos de Alemania se han negado a participar en el sínodo alemán, por considerar lo contrario a las enseñanzas de la Iglesia. El Papa ha reafirmado ante los delegados de las otras confesiones que participaron en su toma de posesión su compromiso con la aplicación de la sinodalidad. En un discurso pronunciado el lunes en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Papa León XIV se dirigió a las delegaciones ecuménicas e interreligiosas presentes en Roma, con ocasión del inicio de su ministerio como obispo de Roma y sucesor de Pedro. En sus palabras, el Santo Padre reiteró su voluntad de continuar el camino del diálogo entre confesiones cristianas y religiones del mundo, destacando la herencia del Papa Francisco en el ámbito de la fraternidad universal. El Papa de Fratelli Tutti promovió tanto el camino ecuménico como el diálogo interreligioso, y lo hizo sobre todo cultivando las relaciones interpersonales, de modo que, sin quitar nada a los vínculos eclesiales, se valorara siempre el aspecto humano del encuentro. Que Dios nos ayude a atesorar su testimonio. El discurso coincide con el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea, acontecimiento que León XIV consideró fundamental para la elaboración del credo compartido por las iglesias cristianas. Reafirmó que uno de los deberes prioritarios del obispo de Roma es trabajar por el restablecimiento de la plena comunión entre todos los cristianos. Mientras caminamos hacia el restablecimiento de la plena comunión entre todos los cristianos, reconocemos que esta unidad solo puede ser unidad en la fe. Como obispo de Roma, considero que uno de mis principales deberes es buscar el restablecimiento de la comunión plena y visible entre todos aquellos que profesan la misma fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Santo Padre recordó que la unidad cristiana se logra en la medida en que todos convergen en Cristo. Además, subrayó la estrecha relación entre sinodalidad y ecumenismo, comprometiéndose a proseguir con el impulso dado por Francisco en favor de una Iglesia católica más sinodal, también en el contexto de las relaciones ecuménicas. Consciente además de que la sinodalidad y el ecumenismo están estrechamente vinculados, deseo asegurar mi intención de continuar el compromiso del Papa Francisco de promover el carácter sinodal de la Iglesia católica y de desarrollar formas nuevas y concretas para una sinodalidad cada vez más intensa en el ámbito ecuménico. Entre los nombramientos realizados por el Santo Padre, merece la pena destacar el cambio producido en el Instituto Juan Pablo II para la Familia. Monseñor Paglia ha sido sustituido en la presidencia del instituto por el cardenal Reina, vicario del Papa para Roma. León XIV ha nombrado a una religiosa, Sor Tiziana Merletti, secretaria del Dicasterio para las congregaciones religiosas y los institutos seculares. También ha designado al cardenal Sara, su enviado especial, para que presida los actos del 4º centenario de la aparición de Santa Ana en un pueblo de Francia. También ha aceptado la decisión del Cabildo Catedralicio de la diócesis suiza de San Galo de nombrar obispo al sacerdote Beat Grolli, marcadamente liberal. En esa diócesis son los canónigos los que eligen al obispo y el Papa puede aceptar o rechazar el nombramiento. Hace 1700 años comenzó el Concilio de Nicea,
el primero tras la libertad a la Iglesia concedida por Constantino, en el que se proclamó la divinidad de Jesucristo. Un 20 de mayo, hace 1700 años, comenzó en la ciudad de Nicea, actual Iznik, Turquía, el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Convocado por el emperador Constantino el Grande, el concilio de Nicea constató la plena divinidad de Cristo, consustancial al Padre, y condenó la herejía arriana. El concilio de Nicea se inscribe en el marco de la transición del cristianismo de una religión perseguida a una fe respaldada por el poder imperial. Tras el edicto de Milán, año 313, promulgado por Constantino, se garantizó la libertad de culto a los cristianos, lo que permitió su expansión y consolidación. Sin embargo, las controversias teológicas, particularmente la disputa arriana, amenazaban la unidad de la Iglesia y, por ende, la estabilidad del imperio. Constantino, consciente de la necesidad de una religión cohesionada para sostener su autoridad, convocó este concilio en Nicea, una localidad estratégica por su proximidad a Constantinopla y su accesibilidad. La controversia arriana, originada en Alejandría hacia el año 318, giraba en torno a la divinidad de Jesucristo. Arrio, presbítero de dicha ciudad, sostenía que el Hijo era una creación del Padre, subordinado en esencia y no eterno. Su doctrina, conocida como arrianismo, generó enfrentamientos que trascendieron el ámbito teológico y provocaron disturbios en centros urbanos clave, como Alejandría y Antioquía. El concilio reunió a un número estimado de entre 250 y 318 obispos, según fuentes contemporáneas como Eusebio de Cesarea y Atanasio de Alejandría. La mayoría provenía de las provincias orientales del imperio, con una representación limitada del occidente latino, destacando la presencia de Osio de Córdoba, representante del Papa Silvestre I. Tras extensos debates, el concilio promulgó el Credo Niceno, una declaración doctrinal que afirmaba que Jesucristo es el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Este credo, que fue ampliado durante el primer concilio de Constantinopla, sirvió para condenar explícitamente el arrianismo. El cardenal Müller, que insinuó que había votado por el Papa en el cónclave, ha expresado su convencimiento de que será capaz de unir a la Iglesia. Creo que sí puede unir a la gente. Con esta apreciación describe el cardenal Gerhard Müller en una entrevista con el semanario católico Die Tagespost el potencial del Papa León XIV para superar tensiones entre América del Norte y del Sur, así como entre distintos sectores políticos. Al ser preguntado sobre cómo valora el Papa León XIV la situación del continente, Müller explicó: «Cuando lo conocí hace 2 años, al principio pensé que era peruano, por lo bien que habla español. Considera la elección de León XIV como Papa una afortunada coincidencia», así lo expresó. Es, por así decirlo, providencial que en su persona y con su trasfondo vital una ambas Américas. En cuanto a la dimensión política del pontificado, Müller subrayó que el Papa León XIV no es un adversario ideológico de determinados jefes de Estado. El Papa y la diplomacia vaticana no son un contrapunto político dentro del enfrentamiento regulado de partidos democráticos frente a este o aquel gobierno americano, sino la conciencia moral de todos los poderosos terrenales. 4 obispos alemanes se han negado a participar en el Consejo Sinodal Alemán por considerarlo contrario a la enseñanza de la Iglesia sobre el papel de los laicos. Los obispos Hanke, Bodenholzer, Oster y el cardenal Welki han vuelto a expresar su desacuerdo con la creación del Comité Sinodal en Alemania, alegando falta de legitimidad canónica y recordando las advertencias del Vaticano. Y partiendo de dicha postura, se niegan a participar en dicho comité. En una carta dirigida al presidium del citado comité, fechada el 19 de mayo, los prelados critican la decisión adoptada el pasado 10 de mayo, según la cual todos los obispos diocesanos alemanes
deberían formar parte de ese nuevo organismo, que es el primer fruto concreto del sínodo alemán y donde los laicos tendrán derecho a voto. Aquí decide un órgano que no puede arrogarse competencia alguna en el ámbito del derecho canónico, que todos los obispos diocesanos de Alemania, es decir, también nosotros, deberíamos ser miembros de un futuro órgano, señalan los obispos en su carta. Añaden que toman esta decisión con asombro y piden que se aclare en adelante que el comité sinodal está compuesto únicamente por 23 obispos diocesanos. La decisión del comité sinodal se basa en una resolución adoptada anteriormente por la Asamblea Sinodal del Camino Sinodal Alemán, la cual, según los obispos firmantes, no tiene carácter vinculante desde el punto de vista jurídico. Asimismo, reiteran que no se consideran ni miembros ni responsables del comité sinodal. En su carta, dirigida al obispo Georg Batzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, y a Irme Stetterkarp, presidenta del Comité Central de los Laicos Alemanes, los firmantes insisten también en las advertencias formuladas desde Roma. El 21 de julio de 2022, el Vaticano declaró que el camino sinodal no está autorizado para obligar a los obispos y fieles a aceptar nuevas formas de gobierno o nuevos enfoques doctrinales y morales. Posteriormente, el 23 de enero de 2023, varios cardenales de la Curia Romana subrayaron en una carta que ni el camino sinodal, ni ningún órgano creado por él, ni una conferencia episcopal tienen la competencia para establecer un consejo sinodal a nivel nacional, diocesano o parroquial. Estas indicaciones fueron reiteradas por el Papa Francisco el 10 de noviembre de 2023, al afirmar que la constitución misma de un comité sinodal para preparar un órgano nacional de consulta y decisión había sido prohibida en un documento anterior que él aprobó en forma específica. El pontífice insistió entonces en que un comité de tales características no es compatible con la estructura sacramental de la Iglesia Católica. Por último, los obispos recuerdan también una carta fechada a principios de 2024 y firmada, entre otros, por el entonces prefecto del dicasterio para los obispos, el cardenal Robert Prevost, actual papa, en la que se reafirma que el comité sinodal no está legitimado canónicamente y la Conferencia Episcopal Alemana no puede asumir su responsabilidad institucional. Los 4 obispos consideran que el trabajo del comité sinodal, orientado a la creación de un órgano nacional, no resulta adecuado. Con todo, afirman en su misiva su voluntad de seguir promoviendo la sinodalidad romana en nuestras diócesis, a través del diálogo, la escucha al Espíritu Santo, el intercambio sincero y estructuras protegidas para los procesos de consulta, sin perder de vista la centralidad de la fe católica. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar los primeros actos de gobierno del Papa León XIV. Han pasado ya los primerísimos días de gobierno de la Iglesia por parte del Papa León XIV. Todo el mundo le está mirando con lupa, unos y otros. Hay que decir que la acogida en general ha sido extraordinaria. Basta con ver cómo se ha abarrotado la plaza de San Pedro este miércoles en la audiencia. Yo estuve allí y las filas para entrar eran interminables. La gente se ha volcado. Y lo mismo los sacerdotes, los obispos, los cardenales de uno y otro lado están mostrando su apoyo y su entusiasmo con el nuevo Papa. Sin embargo, no faltan las suspicacias, las desconfianzas y también la curiosidad. ¿Cómo va a ser capaz León XIV de conseguir esa especie de cuadratura del círculo, de unir dos sectores de la Iglesia que parecen opuestos y que reflejan dos modelos de Iglesia muy distintos? Es la difícil tarea
de intentar evitar cismas o por un lado o por el otro. El domingo, en la Eucaristía de su toma de posesión como obispo de Roma, como vicario de Cristo, el Papa hizo una homilía corta pero maravillosa. Tradicionalmente esas homilías en esa fecha se han considerado como una especie de declaración de principios. ¿Qué quiere el pontífice en ese momento que presenta a la Iglesia y al mundo como su programa de gobierno de la Iglesia? El Papa León fue, repito, breve, pero muy claro, haciendo alusión a su propio lema episcopal que mantuvo para el pontificado. Quiere una Iglesia unida. Unidad y amor. Y para eso quiere dirigir la mirada y el corazón de todos, de un lado y del otro, hacia Jesucristo. Solamente en Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, vamos a encontrar el camino de la unidad. Y yo creo que ese es su secreto, el secreto por el cual está teniendo tanto éxito y tantas adhesiones, sobre todo por parte de los fieles. Pero esto, que es maravilloso, no es fácil de conseguir. En la homilía de este miércoles, en la audiencia, hizo una maravillosa explicación de la parábola del sembrador. Está poniendo las bases de una teología espiritual aplicada a este objetivo supremo que se ha marcado, unir a la Iglesia. Acudamos a Cristo, sigamos a Cristo para poder estar unidos, porque solamente así, si estamos unidos, homilía de la toma de posesión, podemos ser útiles para la unidad del mundo y podemos ser eficaces en la evangelización. Son las palabras del Señor en ese último discurso, esa oración última que hace después de la última cena, antes de salir para el huerto de los olivos, y que se considera su testamento. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Perfecto todo. Pero hacer la homilía del día 18, toma de posesión, homilía programática, sin mencionar la palabra sinodalidad, o conceptos como inclusión, o repetir eslogans como lo de que en la Iglesia caben todos, pues ha generado una cierta preocupación en algunos. De ahí, como digo, las suspicacias que se han levantado. Pero hay que ver las cosas tal y como ocurrieron, porque esa homilía programática del día 18 estuvo precedida por otra cosa. El Papa fue elegido el día 8. El día 8 de mayo, quiero recordar que es el día en el cual San Miguel Arcángel se aparece en el monte Gárgano. Eso es tan significativo como el hecho de que haya elegido el nombre de León XIV, sucesor en el nombre de León XIII, que fue el que tuvo la aparición de San Miguel Arcángel y el que hace la oración, pide que se haga la oración a San Miguel Arcángel después de las misas. Homilía del día 18, ni una palabra de sinodalidad. Elección el día 8. Pero es que 4 días después de su elección, tan solo 4 días después, el día 12, lunes, la Secretaría Permanente del Sínodo de los Obispos publica un comunicado firmado por su prefecto, el cardenal Grech, con la firma de los 2 subsecretarios, entre ellos Monseñor Luis Marín, español madrileño, agustino, un hombre extraordinariamente valioso y que además es
estoy seguro, la persona más próxima al Papa León de todos los que están en este momento trabajando en la Curia Vaticana. Pues bien, 4 días después de su elección, que apenas le ha dado tiempo al Papa a nada, ya la Secretaría del Sínodo publica un documento donde le recuerda al Papa, por supuesto dándole la bienvenida, en fin, no podía ser de otra manera, pero le recuerda al Papa el compromiso de su inmediato predecesor, el Papa Francisco, con el camino de la sinodalidad. Y se ofrecen a él para colaborar en el desarrollo de ese camino. El lunes de esa semana ya hay un documento público de un organismo del Vaticano, el dedicado precisamente al sínodo de los obispos, no el dedicado a la sinodalidad, sino al sínodo, donde le recuerdan la sinodalidad el lunes. Pues bien, el domingo, el Papa, que ya conoce, por supuesto, ese documento, no dice ni una sola palabra sobre la sinodalidad. Estoy seguro de que más de uno se llevó una sorpresa y quizá una decepción, pero para arreglar las cosas al menos un poco, al día siguiente, día 19, una semana después de que la Secretaría del Sínodo hubiera publicado ese documento correctísimo, el Papa se reúne con los representantes de las otras religiones y de las, por ejemplo, el judaísmo y de las iglesias no católicas, muy especialmente la Iglesia ortodoxa. Les da las gracias por su presencia, les dice que va a trabajar por el diálogo con esas religiones, siempre dentro de lo que cada religión establece como propio suyo, es decir, nada de sincretismos. Pero además lanza un mensaje hacia aquellos que podían estar un poco inquietos. Y en esa homilía, en ese discurso, el Papa dice lo siguiente: consciente de que la sinodalidad y el ecumenismo están estrechamente vinculados, deseo asegurarles mi intención de continuar el compromiso del Papa Francisco de promover el carácter sinodal de la Iglesia Católica. Es un mensaje de tranquilidad para aquellos que no habían escuchado el día anterior, día 18, hablar de sinodalidad en la homilía programática. Y de desarrollar, añade, formas nuevas y concretas para una sinodalidad cada vez más intensa en el ámbito ecuménico. Está intentando cuadrar el círculo, dar una de cal y una de arena, porque de lo contrario, si se pone solo de un lado, pues no va a poder hacer esa unidad. Aquí la cuestión es hasta dónde se puede llegar. He dicho ya varias veces que la sinodalidad, es decir, la escucha, es algo constitutivo de la forma de gobernar de la Iglesia. Es que los sacerdotes, por lo menos muchos de ellos, ¿no hemos escuchado hasta ahora? Pienso en un San Juan María Vianney, por ejemplo, con tantas horas de confesonario. ¿No escuchamos? ¿Es que no existen los consejos pastorales y los consejos económicos y los consejos diocesanos? Por lo tanto, la escucha, es decir, la sinodalidad entendida como escucha, es algo que la Iglesia lleva practicando, no sé si desde sus orígenes, posiblemente sí, pero desde luego los sacerdotes en el confesionario lo llevamos practicando desde siempre. Y tenemos que seguir así. Y además, si hay un ejemplo de cómo se lleva esto a cabo correctamente, es precisamente la Iglesia de Estados Unidos, donde los consejos pastorales y los consejos económicos están perfectamente estructurados. Y no hay una parroquia que eso no lo tenga. No hay ningún problema con la sinodalidad, entendida como escucha, igual que no hay ningún problema con la defensa de la naturaleza.
pero una cosa es la defensa de la naturaleza y otra cosa es la adoración a la naturaleza tipo Pachamama. Y no hay ningún problema con la ayuda a las personas necesitadas y la defensa de los legítimos derechos de los emigrantes. El problema está en otro sitio. Sinodalidad, sí, pero ¿qué entendemos por sinodalidad? Ahí es donde está el problema. ¿O qué límites debe de tener la sinodalidad? En las reuniones preparatorias al cónclave, lo que se llaman las congregaciones generales, donde todos los cardenales, los de más de 80 años y los que no han llegado a esa fecha y son electores, pueden intervenir, hubo una filtración de una intervención. Por supuesto, al ser una filtración no ha habido nunca una declaración oficial de autoría, pero que varios medios de comunicación publicaron esa intervención y se atribuyó, no sé si con razón o sin ella, al cardenal Estela, que había sido, con el Papa Francisco durante varios años, prefecto de la Congregación para el Clero. Es decir, una persona muy próxima al Papa Francisco. Sin embargo, según se dijo, repito, no puedo asegurar de que eso sea verdad, pero según se dijo, el cardenal Estela, hablando delante del resto de los cardenales, hizo una crítica al Papa Francisco precisamente sobre este punto, porque dijo que había separado una de las tareas específicas de los sacerdotes, la había separado del ministerio sacerdotal. Nosotros los sacerdotes, por supuesto, obispos, sucesores de los apóstoles, nosotros, con el sacramento del orden, recibimos 3 munus, 3 ministerios, 3 servicios que debemos prestar a la comunidad. El primer servicio es el de santificar, a través, sobre todo, de los sacramentos. Los que podemos dar los sacerdotes, porque la confirmación está reservada habitualmente a los obispos, pero, por ejemplo, la Eucaristía o la confesión, el bautismo. Segundo munus, el ministerio, el servicio de educar. Por ejemplo, la homilía o las catequesis, que naturalmente se delegan en laicos, pero que el sacerdote tiene la obligación de controlar su contenido. Tercer munus, tercer servicio, el de gobernar. Eso no está reñido con los consejos, porque los consejos son consejos, es decir, tienen la función de aconsejar, y el sacerdote tiene el deber de escuchar lo que sus consejeros le dicen, y después él, delante de Dios, tiene que tomar sus propias decisiones. Es decir, son órganos consultivos, no órganos deliberativos. Cuando, como ha ocurrido en el último sínodo, que algunos ya consideran que es impropio llamar de los obispos, cuando intervienen laicos con derecho a voto, a la par, el menor número en ese momento, pero a la par que los obispos allí presentes, cabe preguntarse si eso se va a extender, por ejemplo, a los consejos parroquiales, a los consejos diocesanos o incluso al gobierno de la Iglesia Universal. Después vendría la cuestión de cómo se eligieron esas personas y cómo se elegirían en el futuro. Si hay que hacer campañas electorales, si hay que votar todos los laicos católicos que van a misa. Bueno, es decir, el hecho de que el munus de gobierno ya no pertenezca al sacerdote, al obispo, introduce inevitablemente la democracia en la Iglesia, con todas sus consecuencias y con todas sus dificultades. Vamos a decidir por votos, no solamente qué va a decir el sacerdote en la homilía, porque puede haber un equipo que corrija al sacerdote, le diga lo que puede decir y lo que no puede decir, sino que se va a decidir también por votos si esto es pecado o no es pecado, esta liturgia se puede hacer o no se puede hacer. Es una situación suficientemente importante como para que el Papa se la esté tomando con calma
porque no me cabe duda de que está convencido de que la sinodalidad tiene que ir adelante, pero también no me cabe duda de que está convencido de que tiene que tener unos límites. Y estoy seguro de que los va a establecer. Va a llegar en la defensa de la sinodalidad y en la aplicación de la sinodalidad hasta el máximo que pueda llegar, sin tocar la doctrina, es decir, sin tocar la constitución jerárquica de la Iglesia, sin tocar el tipo de Iglesia que quiso Jesucristo, que la fundó sobre sus apóstoles, y el primero de ellos, Pedro, porque de lo contrario, la Iglesia dejaría de ser Iglesia apostólica para convertirse en otra cosa. Estoy seguro de que, repito, va a intentar llevar al máximo la sinodalidad, pero sabiendo que hay unos límites y que esos límites, los que, según posiblemente había dicho el cardenal Estela, esos límites no pueden destruir la unión entre el sacramento del orden y el munus, el servicio de gobierno en la Iglesia. Esos límites tienen que respetar esa unión. Si se rompe esa unión, si se destruye esa unión, la situación será gravísima para la Iglesia y el cisma, desde luego, estará servido. Ahora bien, el Papa León ha sido obispo, pero es que antes, el Papa León, antes de ser obispo de Chiclayo, fue superior general durante 12 años de los agustinos. Es un hombre de gobierno. Él, además, es un experto en derecho canónico. Él sabe perfectamente las consecuencias que tendría aplicar una sinodalidad donde se rompiera esa unión entre sacerdocio y munus de gobierno. Sabe las consecuencias que tendría, sabe que iría directamente en contra del Evangelio, en contra de la tradición, en contra del Vaticano II y en contra del sentido común, y que serían unas consecuencias desastrosas incluso para las vocaciones sacerdotales, porque éstas posiblemente caerían en picado. Y ahí es donde viene, una vez más, la cuadratura del círculo, porque si pone límites a esa sinodalidad, pues, por ejemplo, los obispos alemanes no van a estar contentos. Y si no pone límites a esa sinodalidad, pues la situación en la Iglesia va a ser desastrosa. ¿Qué está haciendo el Papa? Dirigir con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, dirigir a todos hacia Cristo. Miremos a Cristo. Y por lo tanto, mirar a Cristo no solamente significa darle nuestro corazón a Jesús, intentar amar incluso al opuesto, al que no piensa como nosotros, al que tiene un modelo de iglesia distinta como Cristo nos enseñó. Pero es que mirar a Cristo significa también fijarnos en la enseñanza de Cristo, por ejemplo, en la constitución apostólica de la Iglesia. El Papa está intentando esa difícil tarea de la cuadratura del círculo y tenemos que apoyarle. No es nada sencillo, está intentando evitar cismas, no es nada sencillo unir posturas opuestas, y lo quiere hacer dirigiendo nuestros corazones hacia el Señor para que sea Él el que nos anima y Él nuestro modelo. Debemos de acompañarle en estos momentos, en estos primeros pasos, debemos de acompañarle con nuestra oración. Habrá que acompañarle durante todo su pontificado, pero en estos momentos en que todos que están pendientes de Él, en que le están mirando con lupa, en este momento de una forma especial necesitan nuestra oración. Tenemos que confiar, lo decía la semana pasada, yo no confío en el Papa León, como no confiaba en el Papa Francisco, o no confiaba en el Papa Benedicto, o no confiaba en el Papa Juan Pablo. Yo confío en Dios nuestro Señor, en el Espíritu Santo, que se ha puesto ahora, en este momento,
al Papa León XIV al frente de la Iglesia, que tiene como objetivo la unidad de la Iglesia y tiene como objetivo dirigir a todos nosotros hacia Cristo, estoy convencido de que tiene el derecho a que nosotros confiemos en Él y que le apoyemos en todo, empezando con nuestras oraciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.magnificat.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.